En el vídeo de hoy te voy a decir un ritual para quitar las adicciones a la droga, al alcohol, a la ludopatía, porque hay familias que están pasando por verdaderos calvarios, porque hijos, padres, maridos, esposas, hermanos, pues tienen algún tipo de adicción. Este ritual va a ayudarle a esa persona pues a que abra los ojos, a que quiera dejarlo, que es el primer paso. Cuando una persona ya quiere dejar la adicción, pues empieza a buscar ayuda y esa ayuda pues ya le es efectiva. Entonces con este ritual vamos a intentar eso, que esa persona empiece a quitarse de la cabeza esa adicción que lo tiene o la tiene atrapado, ¿vale? Como cualquier ritual, pues tenemos representados el fuego, el agua, el aire y la tierra, y los tres reinos: el reino vegetal, el reino mineral y el reino animal. Y los materiales que se necesitan para hacer este ritual es un plato de cerámica, papel, lápiz, una vela cráneo. Vamos a ver, referente a las velas cráneo, yo no las suelo usar de ningún color en la magia blanca. La única que recomiendo que se use en magia blanca es la de color verde, que es para quitar un mal, como en este caso es para quitar esa adicción. Yo no las recomiendo pues para que una persona piense ciegamente en otra y no se le quite de la cabeza. Eso es magia negra. Entonces, la única vela cráneo que yo recomiendo en la magia blanca es la verde, que es para quitar ese mal, en este caso de la adicción. Una vela tijera de color negra, también podría ser verde, pero la negra digamos que abarca un poco todo lo que queremos cortar. Hilo, en este caso es hilo de algodón, pero del que se utiliza para la costura, de color verde, también puede ser negro. 3 velas de estas pequeñitas de color rojo, aceite de ajo o de ruda, de palo santo, de sándalo, para consagrar las velas, y cáscara de ajo, bien, puede ser también cascarilla de huevo, ajo o cascarilla de huevo, puedes utilizar la que quieras de las dos. El primer paso para hacer este ritual es escribir en un papel nuestra petición, como hacemos en todos los rituales. A quien le tengas fe, pide que esa persona que tú quieres ayudar, pues que le quite ese mal, esa adicción, que deje de seguir haciéndose daño, ¿no? Porque tú lo que estás pidiendo es sanar a esa persona de la adicción que tiene. Lo firmas y das las gracias y lo pones sobre el plato con las letras hacia arriba. Y en otro papel un poquito más pequeñito pones solamente la adicción que tiene esa persona: droga, alcohol, ludopatía, la adicción que sea. No hace falta que escribas ninguna oración ni nada, simplemente la adicción. El siguiente paso es consagrar las velas. Comenzamos por la vela tijera, que es la que queremos que corte esa adicción. Tienes que escribir el nombre de la persona afectada en esta parte de la tijera nada más, no desde abajo, desde la mitad hacia la mecha. Y en el otro lado tienes que escribir la adicción que tiene, con un poquito de aceite de ajo o de ruda, de sándalo, el que quieras. Impregnas el nombre desde abajo hacia arriba e impregnas la adicción que tiene. El ajo, en este caso la ruda, pues va a hacer que limpie, que se aleje, que le purifique eso que le está martirizando tanto o le está haciendo tanto daño, aunque la persona no sea consciente. Luego ya terminas de untar toda la vela, siempre tirando hacia arriba. ¿De acuerdo? El papel más pequeño que has escrito la adicción que tiene esa persona, lo doblas por la mitad y lo enrollamos.
y atamos el papel en medio. Como te digo, el hilo puede ser negro o verde. Y el otro papel ya lo tenemos aquí y ahora pasamos a consagrar la vela cráneo. Se escribe el nombre de la persona que está afectada por esa adicción en la parte de atrás del cráneo y debajo su fecha de nacimiento. Y en la frente se escribe la palabra jamás y la adicción que tenga. Jamás droga, jamás alcohol, la adicción que tenga. Y pasamos a consagrarla. Igualmente con el mismo aceite le pasamos por todo el nombre, impregnamos el nombre y impregnamos la palabra jamás y la adicción. Una vez que ya lo has impregnado, colocas el dedo corazón en lo que sería el tercer ojo, en la frente, y el dedo corazón en la llama. Y quedas ahí concentrándote, visualizando cómo esa persona va abriendo los ojos y queriendo salir de ese infierno donde está metido. Y concentrándote y visualizando cómo esa persona va pues bueno, saliendo de donde está. Una vez que ya has pasado ahí 5 o 10 minutos, lo que haga falta, con las manos ya que las tienes llenas de aceite, eso, ayudar a que eso salga de su cabeza, desde abajo hacia arriba. Ahí. Como digo, sin prisas. Una vez que ya está, pones una vela y la otra al lado, las dos encima del papel. Con la cáscara de ajo, que es protectora, rodeas el ritual para que lo proteja o la proteja a la persona de esa adicción. Las velas no se ponen nunca en números pares, a no ser que sean en rituales de pareja, pues complementamos este ritual con 3 velas de estas pequeñitas rojas, formando un triángulo que el vértice apunte al norte. Y rojas porque rojo es el color de la protección, es decir, queremos que esta persona, una vez que se libere de ese pensamiento negativo y corte la adicción, pues que esté protegida la persona de que vuelva a caer en esa adicción. Igualmente, con los dedos mojados en el aceite, consagramos la vela, pero en el sentido contrario de las agujas del reloj, porque queremos que elimine de su cabeza ese pensamiento negativo que le lleva a consumir lo que le esté haciendo ese daño. Bueno, pues una vez que ya tenemos el ritual montado, prendemos las 3 velas pequeñitas, luego prendemos la vela cráneo y luego prendemos las dos partes de la tijera y dejamos que el ritual se consuma por completo. Evidentemente, cuando llegue a la parte del papel, el papel se puede caer, puede prender y lanzar una gran llama, así que mucho cuidado a hacer este ritual en un sitio donde no haya ningún tipo de peligro de incendio. El momento para hacer este ritual es en un periodo de luna menguante, porque lo que queremos es eliminar ese mal. Entonces tiene que ser desde que la luna está llena hasta que es luna nueva, en todo ese periodo de tiempo. Y el mejor día para hacerlo sería un sábado. Una vez que ya todo se haya terminado, la cera se haya mezclado con la piel del ajo, el papel, todos los restos de cera estén en el plato, agregamos también las pequeñitas y todo, excepto el plato, claro, lo tenemos que tirar a un sitio donde corra el agua. El mar, un río, un desagüe, en cualquier sitio donde corra el agua para que se lleve esa adicción. Espero que si haces este ritual, que lo hagas con mucha fe, con mucha concentración en lo que estás haciendo, porque es un ritual verdaderamente muy efectivo cuando se hace bien hecho,
Y si tienes alguna duda, ya sabes, por aquí abajo en los comentarios me dejas tu pregunta, yo en la mayor brevedad posible te la respondo, y si te ha gustado me das un like, te suscribes y nos vemos en el próximo vídeo. Un beso.